El arte en tu vida una semana más en Radio Televisión Marbella. La pintura es arte, todos lo sabemos. La cerámica también es arte, aunque alguien le llame simplemente artesanía, como quitándole valor, pero bueno, es arte. El grabado también es arte. Hay artistas que dominan todas estas disciplinas, son artistas plásticos que no se han conformado con una sola expresión, sino que han querido abarcar pues prácticamente todo el mundo de la creación artística. En este caso, cuento con una de esas personas en este programa, Estela Camazón. Estela, bienvenida. Gracias, Paco. Tú eres de Valladolid, de la provincia, de un pueblecito llamado Mucientes. Mucientes, efectivamente. Que creo que tiene sobre 700 habitantes, ¿no? Es muy pequeñito. No sé exactamente los que tiene, pero vamos, andará por ahí, sí. ¿Cercano al Pisuerga? Está muy cerca de Valladolid, 11 kilómetros. ¿11 kilómetros? Sí. Bueno, está al lado. Eso es al lado, totalmente. Bueno, tú cuando llega el momento de realizar estudios, vas a la Escuela de Artes y Oficio de Valladolid, ¿no? Sí. Allí me fui con 14 años, cuando dejé mi escuela, el pueblo, y allí en Artes y Oficios estudié publicidad, artes publicitarias. Dibujo de publicitario, ¿no? Sí. Esos fueron mis primeros comienzos cuando terminé de estar allí. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Pues no lo sé, porque la publicidad nunca me ha gustado. En realidad son de esas cosas que no sabes por qué las haces, pero las decides. Quizá también porque a mí me gustaba mucho dibujar. Y ahí veía, porque antes no estaban las tecnologías, que el dibujo artístico, que era lo que más me fascinaba, tenía más poder para realizarlo. Y me metí en la publicidad, sin más. Claro, porque uno dice, bueno, teniendo esa vocación de artista, ¿cómo es que no fue a Bellas Artes? Porque te podía haber ido a la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Tenía que haberme ido a Madrid. Y en aquellos momentos, pues, mis padres tampoco estaban por la labor de dejarme que me fuera allí. Entonces, para quitarme ese gusanillo, porque yo empecé haciendo cursos por correspondencia también allí en mi pueblo, de dibujo, de pintura, pero claro, no era lo mismo, no tiene nada que ver. Y entonces, para quitarme ese gusanillo, dijeron, venga, pues ya está, a Valladolid, que está más cerca. El hecho, Estela, de que no te pudieses ir a Madrid, que tus padres, como te has dicho, no estuviesen por la labor, ¿tuvo algo que ver el hecho de ser mujer? Hombre, por supuesto, por supuesto. Es que a la niña había que protegerla. Mi hermano, de hecho, bueno, estuvo en Valladolid, se marchó muy joven a un colegio interno de frailes, curas, no sé, por eso, de la iglesia. Pero sin embargo, la chica era más reticente a que saliera a cualquier sitio, a cualquier sitio. Incluso mis padres eran, y en un pueblo, del domingo a las 10 en casa. Así eran esos tiempos, claro. Eran esos tiempos. Como si antes de las 10 no pudieras hacer lo que quisieras. Claro. ¿No? Y pudiera pasarte 1000 cosas también. Claro, eso eran los tiempos en que se llevaba la figura de la carabina. Sí, sí. Que iba con las parejas, salía a pasear con las parejas por si acaso. Es cierto, es cierto. Bien, desde el año 1983 tú estás en Marbella. Sí. Te vienes a Marbella, entiendo que por un destino profesional de tu marido. Totalmente. Y aquí nos vinimos con 2 hijos y con otro que iba a nacer, que ya nació aquí en Marbella. Mira, eso es algo también muy de la época, que la mujer seguía al marido en el destino profesional que el marido tenía. Rara vez se daba al contrario, que el hombre siguiese a la mujer. Pues claro, rara vez, porque quien ganaba también era el hombre, ganaba más que la mujer. Incluso ahora también pasa. Y no tienes más remedio, cuando también tienes hijos, hay quien tiene que cuidar. ¿Quién les cuida? Pues quien tiene un trabajo más precario y el que tiene menos ingresos. Es normal también. Es verdad que tanto tiempo después, hoy día, seguimos reproduciendo los roles asociados a la mujer, como es, por ejemplo, en una familia, ¿quién es la cuidadora oficial? Cuida a los hijos, cuida a un familiar que esté enfermo. Generalmente es la mujer. La mujer es para todo, absolutamente, es el comodín. Así es, pero que ahora se entiende mucho menos. Pero antes tenía un porqué todo.
Pero ahora que la mujer es una profesional también, tiene sus carreras consolidada, tienen sus sueldos igual que ellos, se entiende menos, se entiende menos. ¿Qué impresión te causó Marbella cuando llegaste aquí? Lo más importante para mí fue la luz y los árboles con flores. Me sorprendió muchísimo, porque Castilla es más oscura, más sombría y los inviernos interminables. Entonces aquí pues, me deslumbró la luz, absolutamente. Yo recuerdo que tú expusiste, sería el 85 o el 86, en la sala municipal que había en la calle Huerta Chica, que yo te hice una entrevista para una revista que era Imagen de Marbella. Sí. Y además quedé impresionado por la pintura que tú mostrabas, de un colorido exuberante. Pues, claro, ese color vino por la luz, vino por aquí. Yo en Valladolid pintaba colores más tristes. Yo pintaba naturalezas muertas, los campesinos, cosas típicas de la tierra, lo que yo había vivido. Ahora fue llegar aquí y ya cambió la paleta, una explosión de color. Todo fue fuerte, parecía fubista. ¿Y en qué momento derivas del dibujo publicitario al dibujo, digamos, artístico? Bueno, pues no tardé mucho. Yo cuando acabé la carrera estuve trabajando en una imprenta durante unos años. Pero luego ya el hecho de casarme también y empezar ya a tener hijos, no tardamos mucho, pues hizo que me decantara por la pintura artística, lo hacía en casa y dejé la publicidad. Pero no te quedaste. Vino un poquito así acompañado. El hecho de trabajar en casa, el arte por mi cuenta. Te decía que no te quedaste en la pintura, sino que te iniciaste también en la cerámica y posteriormente Sí. en el grabado, ¿no? O al mismo tiempo. No, de la cerámica en realidad fue cuando estaba estudiando en Valladolid, dábamos también modelado. No propiamente la cerámica, pero sí trabajábamos con el barro. Y siempre el barro me ha motivado muchísimo. El barro lo siento bastante cerca. Fue primero el grabado, la pintura, después fue la cerámica y después fue el grabado, coincidiendo con la apertura aquí del Museo de Grabado. Fui a las clases de grabado y a través del museo conocí las distintas técnicas de grabado. Y a partir de ahí pues quedé enganchada porque no había otra. ¿Y cuándo es la primera vez que vas al cine? Pues fue tardío, fíjate, te diría, a lo mejor tenía 16 o 17 años, ahí en Valladolid, y vi una película de Disney, Bambi. Imagínate tú, con esa edad, ver Bambi, pero me encantó. Bueno, con esa edad de adolescente, los adolescentes de aquella época no eran iguales que los adolescentes de hoy día. No tiene nada que ver, la verdad que no. Y yo tengo también un lado como infantil, por un lado, tengo un lado infantil, que me gusta también conservar. Me gusta mucho la película. Yo creo que ese lado no deberíamos perderlo. Yo pienso que también hay que conservarlo, sí. Que hoy día los niños pierden demasiado pronto la ingenuidad, ¿no? Se hacen mayores enseguida. Y son como niños viejos. Lo saben todo. Ya te dan lecciones, absolutamente. De algunas cosas saben muchísimo más que podemos saber nosotros. Sobre todo en las tecnologías. Por supuesto, porque a la velocidad que van las tecnologías actualmente, nosotros ya no tenemos esa capacidad de adaptarnos con la misma rapidez. Bueno, como siempre hacemos, también a Estela le hemos pedido que seleccione 5 películas. Cuando pido a los invitados que seleccionen 5 películas, no es que seleccione las 5 mejores películas de la historia del cine, no. Se trata de 5 películas que hayan significado en su vida algo especial. La primera que ella ha seleccionado se llama Minari, Historia de mi familia, de Lee Isaac-Chung, del año 2020. David, look! They're wheels! Wheels? 여기 대체 어디야? 집이지? 우리 새로 시작한다고 그랬잖아. 이게 그거야. 아빠는 빅 가든 하나 만들 거야. What a wonderful day to be in the house of the Lord. If you're here with us for the first time, please stand. What a beautiful family. Glad you're How's your daddy like that new farm?
You growing things good, doing things right? Yes. 미국 애들은 할머니랑 같이 방 쓰는 거 싫어한다던데. But I don't like Grandma. 쟤는 안 그래요. 한국애니까. Grandma smells like Korea. 야, 뭐라고? 그랜마 스멜? 우리 여기 있다간 망할 거야. 애들을 위해서라도 한 번 더 생각해 볼 수 있잖아. 애들도 한 번쯤 아빠가 뭔가 해내는 거 봐야 될 거 아니야. 진짜라 이놈아. 할머니는 진짜 할머니 같지 않아요. 할머니 같은 게 뭔데? 쿠키도 만들고 나쁜 안 입고 먼저 팬티도 안 입고. We need to find water somewhere. If that soil ain't wet, you're gonna lose a crop. 결혼하면서 했던 말 기억나? 미국에 가서 서로를 구해주자고 했던 거. 기억해. 어이 프리티 보이, 프리티 보이. I'm not pretty. I'm good looking. Minari, película del director coreano-estadounidense Lee Seok-chung del año 2020. Minari parece que significa apio de agua, que la traducción sería apio de agua. Sí. ¿Por qué has elegido esta película? Pues porque encuentro una película muy entrañable que nos podemos ver reflejados de alguna manera en ella, en la historia de esta familia, y que aborda temas que tenemos todos, como el esfuerzo por conseguir algo, la adaptación a un lugar que no es el tuyo, porque es una familia que viene del sur de Corea, buscando el sueño americano en Arkansas. Entonces el padre de familia quiere perseguir un sueño que es el tener una granja para cultivarla y dejar el trabajo precario que tiene. Entonces, pues son lo que todos aspiramos, a tener una vida mejor. Luego la llegada de la abuela con el niño, que es de una ternura maravillosa, pues eso, ella trae la planta Minari. Esa planta se adapta a cualquier terreno, crece con mucha facilidad. Entonces es como un símbolo de la adaptación de esa familia en una tierra que no es la suya y un poquito pues de esperanza en el futuro. Esta es una película muy de actualidad porque es una familia migrante que llega a Estados Unidos, donde hoy día lo de ser migrante está muy mal porque hay un demente que gobierna el país y que intenta gobernar el mundo, contrastado, delincuente condenado porque tiene 30 condenas, pero sin embargo hay un electorado hay un electorado que lo ha puesto ahí, ¿no? Y hablar de migrantes en Estados Unidos ahora mismo yo creo que es más de actualidad que nunca. Totalmente. Y eso de buscar el sueño americano, ahora cualquier familia que se plantee salir de su sitio para buscar una vida mejor, desde luego no pensaría en Estados Unidos. Allí las libertades pues brillan por su ausencia en cuanto a la migración. Y verdaderamente es un demente el que está gobernando. Esta película se estrenó en el Festival de Sundance y obtuvo el Gran Premio del Jurado y también el Premio del Público. Sí, y la que hace de abuela tiene un Oscar a la actriz secundaria. Sí. Y luego hay 3 nominaciones también. 6 candidaturas en total y solamente ganó pues precisamente Yu Jung, que es la actriz sí, que tú dices que hace de abuela, sí. Que además está muy bien porque es reconocer también algo que en Occidente se ha perdido bastante, que es el papel de los abuelos. Actualmente aquí se lleva el edadismo, ¿no? De discriminar a las personas por razón de edad. Y está muy bien este personaje. Es muy importante. En la vida de los niños es muy importante el personaje de los abuelos. Y se ve también aquí como el niño, aunque al principio pues le choca las diferencias de cultura y le cuesta un poco aceptar a esa abuela que parece que no se comporta como todas las abuelas deberían de comportarse. Pero luego hay una complicidad entre ellos
Y también el hecho de que tienen dificultades, las dificultades económicas, porque claro, la granja es una tierra muy árida, que necesitas mucho líquido elemento, y la precariedad económica, unidos a también la falta de salud, pues todo eso va minando, y luego las diferencias entre la pareja, pues no hay problemas, hay problemas también entre ellos, pues eso hace que en un momento determinado las cosas estén como perdidas, pero al final el amor que se siente como una familia que se hace piña, pues vuelven otra vez a intentar salir adelante. Es una película narrada de manera diferente a como estamos acostumbrados a que narre el cine de Hollywood. No olvidemos que es una manera, digamos, de otro universo, en este caso asiático, el que aquí se desarrolla en esta película, ¿no? Y es como una autobiografía. Es una autobiografía del director. Sí, del director, que dicen que anteriormente esta película no era muy conocido, pero que ahora es un director a seguir. Sí, claro, sí, sí. Esta película, digamos, que fue el punto para que los espectadores y la crítica se fijase. Una película que tuvo muy buena crítica, en líneas generales muy buena crítica, quizás no tanto éxito de taquilla, porque cuando hablamos de un cine que no es el convencional de Hollywood, parece que los espectadores están un poco reacios, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Y ahora te voy a hacer la pregunta que los invitados de este programa temen. ¿Cuál? La pregunta es, ¿cómo definirías tú en lo que es el arte? Ah, el arte. Eso hay mucha gente que dice, uy, que es muy difícil esa pregunta. Pues mira, una vez escuché que le preguntaban a Antonio Gala qué era la poesía. Y él dijo que la poesía no estaba ni en las palabras, ni estaba en el ritmo ni en la rima, sino en lo que te quedaba después de haberla leído. Y para mí el arte es un poco eso. Yo el arte no lo veo en el virtuosismo de la técnica, ni en las técnicas, ni en los colores, ni en las formas, ni en las texturas, sino cuando tú estás delante de una obra, ¿qué sientes? ¿Qué te suscita? Entonces, para mí es como un tránsito que va de lo que estás viendo a lo que te sorprende. Claro, cuando a Antonio Gala le preguntaron qué es la poesía, pudo decir la poesía eres tú, que ya lo había dicho Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Ya lo había dicho Bécquer. Y Antonio Gala tenía capacidad de improvisar de otra manera. Pero es una definición, verdaderamente, es una definición muy acertada desde mi punto de vista. Yo cuando leo poesías, a mí no me dicen nada. Que sean autores muy importantes, pero a mí no me dicen nada. Pero hay otras que te dicen. Y entonces ya no te acuerdas de lo que has leído, ni cómo eran las palabras, ni cómo rimaban, pero sin embargo te acuerdas de la sensación que te ha quedado. En tu caso, Estela, yo creo que tú haces arte en las diversas facetas que hemos dicho, para crear belleza, para transmitir sentimientos, pero siempre hay también en el fondo, y no tan en el fondo, una reivindicación de algo. Sí. Tu arte está al servicio de reivindicar. Pues sí, no busco la belleza, ¿eh? La belleza, si la tiene, va intrínseca en la obra. O sea, no como algo independiente. Sí, no como algo independiente. Entonces, yo cuando me planteo un trabajo, planteo qué es lo que quiero contar. Para mí el arte es comunicar, ¿eh? Y lo hago de la mejor manera que puedo. Si el resultado es bello, bien. Si no lo es, pues también. Pero lo que quiero es que las personas cuando vean mi trabajo, que no siempre lo consigo, pues que haya una reflexión posterior, que no quede indiferente. Como mucha gente que vemos que pasa a las salas de exposiciones, se da un vistazo a lo que hay y dices, ya lo he visto todo. No, tú tienes que pararte en cada obra y ver qué te dice, qué te cuenta. Claro, cuando alguien va a ver una exposición y le pregunta, ¿qué te ha parecido? Y te dicen, muy bonito. Es que el arte no tiene que ser bonito. Que respeto que a alguien lo que le suscite sea que es muy bonito, lo respeto. Sí. Pero yo creo que a la hora de mirar una obra de arte hay que intentar ver mucho más. Sí, sí. Te digo, eso tienes que ir un poquito más de lo representado, porque te está diciendo más cosas de lo que tú estás viendo. Segunda película. También una película que nos cuenta una historia muy interesante. Es Cenizas en el cielo, de Miquel Romans,
del año 2020. ¡Todos fuera! ¡Salid! ¡Manos arriba! Dicen cosas horribles de los campos, ¿son ciertas? Usted no tiene ni idea de lo que he vivido. Estáis aquí para trabajar. Son 6 días a la semana, de lunes a sábado, de 6 a 6. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Y rápido! Tenéis que ser perfectas máquinas de precisión. Contar, hablar, prohibido. ¿Cantamos? Que la resistencia hay que hacerla desde aquí. ¿Cómo? Creo que estas mujeres traman algo. Mejor vigilarlas de cerca. Por lo visto, algunas salen defectuosas. Tod unseren Feinden, Sieg unserer Freiheit. Son un puñado de holgazanas. Las mujeres hacen lo que les da la gana. Que no creo en nada. Creo en nosotras. Esta es mi fe. Viva la resistencia. Déjame. Las cosas que no podemos cambiar, dejémoslas de lado. Cenizas en el cielo, basada en una novela homónima de Carme Martí y con guión de Lidia Zimmerman y el propio director Miquel Román. Esta es una película dura. Es una película dura. Y yo diría que muy interesante. Muchísimo. Yo con esta película he querido rescatar un trozo de la historia negra del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración. Y al mismo tiempo rescatar la memoria de tantas mujeres que han estado en esos campos. Porque es una película, además, que no es como las demás películas sobre la Segunda Guerra Mundial, porque está contada desde las voces femeninas. Entonces tiene otra manera de mirar. Y estas mujeres pues sufrieron lo indecible en los campos. Porque todos sufrieron, por supuesto, pero es que con las mujeres se hacían experimentos médicos inconfesables. Y las que llegaban embarazadas pues no tenían ninguna posibilidad de vivir, ni ellas ni sus hijos, porque los mataban allí mismo. Entonces, esta mujer es Neus Catalán, que tuvo que emigrar a Francia. Era una mujer fuerte y allí, en la Gestapo, junto a su marido, pues la hicieron prisioneros y los llevaron a un campo de concentración. El campo de Ravensbrück. Ahí. O sea, esta es una biografía de Neus Catalán que pertenecía a las Juventudes Socialistas. Sí, una mujer feminista, una gran luchadora. Y esta mujer allí pues la obligaron a trabajar junto a sus compañeras en una fábrica de munición, pero saboteaban continuamente y llegaron a inutilizar 10 millones de balas. Se dice poco, 10 millones de balas. Entonces, estas mujeres, cuando salen, están totalmente destruidas. Y luego se ve también en la película el trato inhumano de las SS. ¿Cómo puede haber tanta maldad en una persona humana para otra persona humana? Estas mujeres eran presas políticas, por los que tienen un triángulo rojo con el vértice hacia abajo en su ropa de rayas azules y blancas. Y se las conocen a partir de que entran allí con un número. Neus tenía el 5044, si no recuerdo mal. Y está contada además muy bien porque está contada desde los recuerdos. Cuando ella sale liberada ya del campo, un superviviente, y vuelve a Francia con su familia, pues va rememorando todo lo que ha tenido que sufrir allí, todo lo que han vivido. Es de verdad tremenda. Tú te preguntabas antes
¿Cómo puede haber gente tan mala, con tanta maldad? Y yo haría una segunda pregunta. ¿Cómo puede ser que ante estos hechos, con el paso del tiempo, se vaya olvidando, haya grupos de ultraderecha directamente conectando con la ideología nazi, que blanquean esta situación o que lo niegan, son negacionistas de la existencia de un holocausto, de la existencia de estos campos de concentración? Estamos en momentos difíciles, ¿no? Muchísimo. Parece que hay una involución. Sí, pero ¿qué está pasando con Palestina? Es un genocidio. Y entonces, pues, decía León Felipe, mira, me vuelvo a remitir a la poesía, que la vida es siempre la misma. Están las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas banderas, y solo cambian las fechas. Parece que la humanidad aprendemos bastante poco. Sí, además generalmente los genocidas, los tiranos, los sátrapas, los dictadores son longevos. Claro. Curioso. Muchísimo, muchísimo. Y ahora encima con la inteligencia artificial pues se están preocupando de invertir muchos millones para que puedan ser casi eternos. Pues sí. Al final, los pobres, la gente de a pie, siempre lo mismo, y los que mandan, pues siempre lo mismo. Cenizas en el cielo es una película, dicho entre comillas, políglota, porque está rodada en español, en francés, en alemán y en catalán. Sí. Todos estos idiomas aparecen en la película. Recibió el premio Gaudí de cinematografía. Ha sido una película que ha contado con buena crítica, pero con algún grupo también crítico en el sentido, un poco como diciendo que la película es demasiado descarnada, ¿no? Es que estas cosas hay que ponerlas descarnadas, porque es que, mira, no poniéndolas no se enteran, y poniéndolas tampoco se enteran. Entonces hay que reiterar para ver si ciertas personas se enteran de que esto no tendría que volver a pasar. Estela, tu rutina de trabajo, si es que existe una rutina de trabajo en ti, o cada día es un descubrimiento nuevo, ¿cómo es a la hora de crear? Pues normalmente empleo las mañanas y parte de la tarde. Yo siempre que puedo estoy en el taller. Pues la hora de crear es en cualquier momento, incluso cuando estoy haciendo otras tareas. La cabeza, como tengas algo en mente, ya está dando vueltas a ver cómo puedes hilvanar esto con aquello, cómo puedes, qué color escoger, cómo puedes encauzarlo. Entonces quiere decir que en todo el momento del día que puedes, la cabeza está funcionando a lo que tienes entre manos. Creo recordar que aquella exposición a la que yo aludía de los años 80 eran acrílicos. Sí. Sí, en Valladolid pintaba con óleo y cuando vine aquí empecé también, pero el poco espacio que teníamos entonces en la casa hacía que el olor no me gustaba porque había niños pequeños. Dejé el óleo, me pasé al acrílico y desde entonces sigo con él. En los últimos años te ha interesado mucho intentar dar voz a las mujeres que muchas veces no han tenido esa voz. Incluso yo recuerdo una exposición que tú hiciste, una temática en que aparecían muchas mujeres que no tenían boca prácticamente. Sí. Había un silencio absoluto. No sé si te refieres a una que hice también una instalación sobre los talibanes. Sí, efectivamente. Es que esas mujeres son trapos, absolutamente. Yo puse un trapo negro con una rejilla, no necesitan más. Son personas invisibilizadas totalmente en la sociedad. En la sociedad, bueno, y en todo, supongo que en las familias también, invisibilizadas totalmente. No tienen vida, ninguna. La tercera película que Estela ha elegido es una película más llevadera, diría yo. Esta se ve con más distracción, no hay que estar tan pendiente a primera vista, porque es una película que tiene también un fondo muy importante. Es un musical, primero fue un musical de Broadway, después se adaptó al cine, del año 1971, Norman Jewison el director, El violinista en el tejado.
a fiddler on the roof. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. You're asking me to marry you. Yes, I am. Bring me a ring, for I'm longing to be the envy of all I see. For Papa, make him a scholar. For Mama, make him rich as a king. When shall we make the wedding? Oh, thank you, Papa. Oh. What else could I do? Thank you, Papa. You won't be sorry. You won't be sorry. I won't be sorry. I'm sorry already. Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly flow the days. Sea turn overnight to sunflowers, blossoming even as we gaze. This is still my home, my land. Get off my land. Este es mi hogar, esta es mi tierra, me tengo que ir. Decía el personaje de Tevye en una de las secuencias que hemos visto. Esta es una película, yo decía, que distraída, fácil de ver, pero con un fondo también duro. Y además con una ubicación geográfica muy de actualidad desde hace 3 años. Sí. Ucrania. Sí. Ahí está, en la Rusia de los zares. Es donde se desarrolla esta historia de una comunidad judía. Entonces, pues, este hombre es tierno al máximo, es un humilde lechero, tiene 5 hijas, pero muy apegado a las tradiciones, y ve cómo su mundo se va tambaleando porque vienen aires nuevos. Luego eso unido con la expulsión de los judíos de Rusia. Y esta película tiene, bueno, como el musical que es, por supuesto, tiene unas canciones que han perdurado en el tiempo, como si yo fuera rico. Y además tiene esa música inicial con el violinista Isaac Stern, el violinista sobre el tejado, de Ruf. Sí. Que realmente es lo que tú dices, la música ha perdurado más allá de lo que puede ser la película. Una película que interpreta el actor egipcio, creo que es, Topol, que fue polémico en su momento la elección, porque la obra teatral que tiene un gran éxito en Broadway lo interpretaba Zero Mostel. Y todo el mundo pensaba que el actor Zero Mostel lo iba a hacer en cine también. Y no fue así. Lo hizo Topol y resultó. Porque es maravilloso, sí. Es un personaje que hoy día pues no se concebiría sin ese actor. No, claro que no. Es muy tierno y bueno, y tú ves esa lucha interna que tiene cuando se ve que su mundo se va cambiando. Y sus hijas, las mayores, son las que hacen que
se desmorone, porque vienen con cosas nuevas. Por ejemplo, estaba la casamentera. La casamentera concertaba los matrimonios, entonces una de las hijas se rebela. ¿Cómo puede rebelarte cuando eso es la tradición? Entonces este hombre, apegado a sus tradiciones, pues no ve esos aires de cambio que son fundamentales. Y con las otras dos hijas pues pasa un poco otras historias, pero que también lo mismo, que se tambalea en sus creencias. Entonces tiene una reflexión sobre la familia, sobre la fe y la identidad. Además, esta película rompe lo que se dice la cuarta pared en una película, porque él habla directamente, mira a la cámara en un momento dado y le habla al espectador. Lo hace partícipe de lo que él está pensando, pero es que además habla con Dios. Sí, habla con Dios, sí. Habla con Dios y habla con el espectador. Es muy original. Es muy original, sí. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo ser yo un poco rico? Si yo seguiría trabajando, no pasa nada. Esta canción, If I Were a Rich Man, si yo fuese rico, la grabó en España, no sé si tú te acuerdas de un actor, Antonio Gariza. Antonio Gariza, claro que me acuerdo de él. Pues hizo una serie en televisión que se llamaba Si yo fuera rico y cantaba esta canción también. Salió editado en disco además. Hay otra canción también que me gusta bastante, que es cuando su hija pequeña se marcha y él dice, bueno, es que esa niña ¿cuándo creció? Si hace poco que yo la tuve en mis brazos, ¿qué es lo que está pasando? Que todo esto, estos cambios, ¿cómo se pueden asimilar? Costó esta película 9 millones y recaudó 83. O sea que fue rentable. Totalmente. Fue una película rentable que no sé yo si ha resistido bien o no el paso del tiempo. Hoy no se le recuerda mucho. No se recuerda mucho, no, porque bueno, la sociedad está por otro lado, digamos. Y pero además, es una película muy recomendable, la verdad. Sí, tuvo 6 candidaturas a los Oscars, ganó el de Mejor Fotografía para Oswald Moore y Mejor Canción Original de la banda sonora original para John Williams. Es una película que recomendamos. Recomendamos totalmente. ¿Tú crees que hoy día el cine sigue teniendo la función que tenía anteriormente? Bueno, pues hay de todo, porque mira, las películas que hemos hablado anteriormente no son películas tan antiguas y la que vamos a hablar ahora es del año pasado, entonces hay películas que sí son reivindicativas. Ya depende del espectador qué películas son las que le apetece ver más. Claro, porque hablando de cine tenemos que fijarnos en el componente espectáculo de entretenimiento y también el componente cultural, de fomentar el pensamiento o la reflexión muchas veces. O sea que el cine es un poco cada cosa. Claro, como arte que es. Y ahí encuentra el espectador, pues tiene que ver lo que más le apetece ver en cada momento, pero la reflexión es necesaria en la vida. Y más ahora que también tenemos tantísima información que no podemos asimilarla tanto. No podemos asimilar tanto como nos llega. Entonces hay que saber un poquito pararse y ver cosas que te hagan pensar un poco a ver qué estamos haciendo. La cuarta película, tú decías, una de hace nada, del año pasado, sí. Creo que se estrenó en los cines en septiembre, es La habitación del lado, la última producción del Deseo, que es la productora de Pedro Almodóvar, pues para este cineasta tan internacional, año 2024. La habitación del lado ha supuesto el debut de Pedro Almodóvar rodando en inglés, con un reparto encabezado por Tilda Swinton y Julianne Moore,
y también John Turturro, Juan Diego Boto y Raúl Arévalo, entre otros. Una película valiente, ¿no? Mucho. Y esta película yo la elegí porque es un tema que me interesa bastante, el de la eutanasia, el derecho a morir cuando tienes una enfermedad terminal, de una muerte digna, y el suicidio asistido. Entonces se ve a estas dos amigas que se unen para estar acompañadas, aunque la muerte es querida, no rehuye de ella e incluso la afronta de una manera valiente y decidida. Y me gustó bastante porque, aparte de que Almodóvar, sus películas, suele poner alguna cosa que yo no entiendo, como que se sale un poco de lo que está tratando, en esta no. En esta lo hace con una seriedad y un bien hacer. Luego tiene también unos planos en los que son muy, digamos, sobrios y elegantes, que eso hace que la película también quede más arropada dentro del intimismo que está tratando. El guión es del propio Pedro Almodóvar, basado en el libro ¿Cuál es tu tormento?, de Sigrid Núñez, que por cierto en la última edición de los Goya recibió el Goya al mejor guión adaptado. Y el León de Oro en el Festival de Venecia, que también, Venecia, el León de Oro. Sí, es la primera película española que lo consigue. Sí, una película que se esperaba que en los Goya tuviese más repercusión. Ha tenido este Goya, digamos, pero y bueno, y la música también de Alberto Iglesias también lo ha tenido, pero nada más. Nada más. Bueno, el reconocimiento yo creo que lo tendrá porque es una buena película y sí que invita a la reflexión. Hay películas también que te ayudan a ponerte de este lado de hablar de la muerte, porque además es lo más seguro que tenemos, que nos va a pasar a todos. Es lo más democrático que hay. Sí, también. Afortunadamente, sí. Es lo más democrático que hay. Sí. Entonces, pues está muy bien que se reflexione sobre estos temas. El tema de la muerte digna ya había sido abordado en el cine español, por ejemplo, por Alejandro Amenábar en Mar Adentro. Ah, claro, sí. Allí se contaba una historia real. Sí, San Pedro. De San Pedro. Esta es una historia que no es real. Bueno, no sabemos si el trasfondo de la novela es real o no. No sé. Puede que lo sea, pero bueno, de entrada hay un componente de ficción, sin duda. Y además, como yo decía antes, es el debut de Pedro Almodóvar rodando en inglés, con dos actrices que yo todavía no he visto la película, pero me han dicho que están extraordinarias las dos. Soberbias, sí, son soberbias porque da mucha credibilidad a la historia. ¿Sabes? Entonces son dos amigas que tampoco que no son unas amigas que se ven todos los días, sino que hacía tiempo que no se veían. Pero ante este problema, una que es escritora y tiene mucho miedo a estos temas de la muerte, acepta acompañar a Marta, me parece que es Marta, en sus últimos momentos. Y entonces todo lo que la crea a ella también de ansiedad y de preocupación y planteamientos, está muy bien, verdaderamente muy bien. El tema de la eutanasia, de la muerte digna, del suicidio asistido, es un debate social todavía no cerrado, o yo diría que no desarrollado hasta el último extremo, donde aparece un componente religioso, de sentimientos religiosos, que se enfrenta... Sí, pero esos sentimientos religiosos deberían de dejarlos un poco aparte y ver el lado humano más que el religioso. El lado humano de una persona que está sufriendo pues con una enfermedad que no tiene vías de cura. Y entonces el desgaste de esa persona que termina siendo, no siendo ella ya. Y luego los familiares también. Toda esa carga de dolor, ¿qué necesidad hay de ello? Con los animales, que con los animales somos mejores porque ponemos una inyección cuando ya su vida se quedan ciegos, no tienen ninguna calidad de vida y bueno, pues somos amables con ellos y les ponemos la inyección. Sin embargo, las personas... Iba a decir que esta película, La habitación al lado, yo diría que se podría hablar de un cine útil. Y con Madres Paralelas
Ya aparecía ese Pedro Almodóvar reivindicativo y planteando temas sociales muy importantes y que a nadie deja indiferentes, ¿no? Claro, y poniendo las cosas en su sitio. Es que esto es lo que hay. Es que la vida no es infinita, que la vida se termina y hay que terminarla como una quiere enfrentarse a ella. Cuando hay esos problemas, porque desde luego nadie quiere morirse. Eso ya partiendo de ahí, claro, nadie se quiere morir. Si quieres acabar con tu vida es porque tu vida ya no es una vida, ya es un sufrimiento continuo tuyo y el de la gente que está a tu lado. Sí, lo dice el propio concepto, muerte digna. Ahí está. El cine como tal, el lenguaje cinematográfico o las historias que el cine ha inmortalizado, ha hecho icónicas, ¿ha influido de alguna manera en tu obra en algún momento? No, yo no soy cinéfila, no. Pues nadie lo diría por las explicaciones tan profundas que das. Bueno, no sé, la verdad cómo lo estoy haciendo, pero que no me he planteado nunca yo las películas viéndolas para hablar de ellas. Me ha gustado ver las películas que a mí me transmiten algo. Como yo cuando hago arte también quiero transmitir algo, pues quiero que lo que veo también me diga algo. Porque estamos a veces dormidos y que te dé como un sopapo en la cara y te diga, a ver, espabila, esto es esto. A ver, hay que pensar sobre ello. La vida es esta. Estela, en un lugar como Marbella, donde hay tantos artistas, porque hay, bueno, José Manuel San Juan hizo un libro donde había datos biográficos de 50 pintores y era una selección que había hecho, simplemente había muchos más. En esa variedad de artistas que hay, ¿es fácil convivir? ¿O la convivencia resulta difícil? ¿O no hay comunicación? ¿Cómo está ese asunto? Pues yo solo te puedo decir por lo que a mí respecta. Yo soy bastante fácil de trato, y entonces... Si todavía no has mordido a nadie. No he mordido a nadie, y bueno, y con mis compañeros de profesión, pues yo creo, tendrían que decirlo ellos, pero vamos, me llevo bien, y sus éxitos son alegría también para mí, y además uno logra lo que logra, y lo que puedes luchar por ello. Entonces, bueno, no sé, creo que la convivencia es buena. Yo, por mi parte, con los artistas que normalmente nos rodeamos, la convivencia es buena. ¿Y la convivencia con un poeta? ¿Cómo se lleva a convivir con un poeta? Pues también es fácil con él, sí. No tengo ningún problema. Sí, él es muy buen poeta, a mí me gusta mucho la poesía, a él le gusta mucho la pintura, las artes plásticas, entonces la compenetración es bastante buena. Fue un acierto. La verdad que fue un acierto, sí, de esas cosas que pasan en la vida, que no las buscas, pero te llegan. Aunque me da la sensación que lo que más llena tu vida últimamente, aparte del poeta y de la pintura, de la cerámica o del grabado, son tus nietos. Claro, los niños, por supuesto. Es que con ellos vuelves otra vez a ser niña y vuelves a tirarte por el suelo y hablar casi como ellos. Bueno, pues sí, es bastante gratificante estar con los niños, sí. ¿Y eso influirá en tu pintura? Pues, ¿Ese recuperar, digamos, el lenguaje de los niños? Pues puede ser, porque ya te digo que yo tengo un lado infantil y ellos pues me lo hacen recrear más, sí, porque en algunos momentos pues se hace una casita de muñecas para ellos, les hago cosas adaptadas a ellos, entonces claro, mi arte se desdobla también para darles a ellos una parte de lo que yo hago. La quinta película pueden ser 3 películas de una vez, porque dura 5 horas y 17 minutos. Cuando se estrenó, por lo menos en España, se proyectaba en 2 días. Estoy hablando de una obra maestra, sin duda, de Bernardo Bertolucci, Novecento. ¡Papá! ¡È nato Alfredo! ¡Alfredo! Olmo! Vieni avanti. Imparerai a leggere e a scrivere. Ma resterai sempre figlio di paesani. Morto di fame.
troverai mai un padrone grasso e volgare. Tu non hai visto com'è l'Italia, com'è cambiata. E l'Italia è il mio padrone. Io servo solo lei. Sei tu che comandi adesso, per Dio, sei tu il padrone! Il tuo padrone, allora. I ricchi sfruttano e si ingozzano, più mangiano più sono marci. Pagherete il vostro conto per la rivoluzione fascista. I fascisti sono stati padroni a seminario, li hanno voluti, li hanno pagati. E coi fascisti padroni hanno guadagnato sempre di più, al punto che non sapevano più dove metterli i soldi. Piacciono tutti. Persino Olmo. Sei così stupido da credere che Olmo si metterebbe mai con la moglie di un fascista? Fascista? Io non sono un fascista! Se lo ripeti un'altra volta t'ammazzo! Allegri, compagni. Il padrone è morto. Il padrone non esiste più. Novecento de Bernardo Bertolucci, película del año 1976, hoy día una película de culto con un reparto donde estaban Robert De Niro, Gerard Depardieu, Donald Sutherland, Burt Lancaster, Dominique Sanda, Stefania Sandrelli, Stefania Cassini, Sterling Hayden y muchos más. Una película impresionante, ¿no? Impresionante. La elegí precisamente por su carga social. 5 horas de película dan para mucho. Hace tiempo que la había visto, pero la volví a recuperar y no se me hizo pesado para nada. Que se cuenta la historia de las 5 primeras décadas del siglo XX en Italia. Se inicia la trama justamente el día, en 1901, un día de 1901 en que muere Giuseppe Verdi, cuya música había tenido tanta importancia a la hora de subrayar, digamos, la independencia. Y esto que tenemos aquí en pantalla, este cuadro, es una reproducción de un cuadro de Pelissa da Volpedo que se llama El cuarto estadio, o el cuarto estado exactamente. Bueno, pues le sirve para iniciar la película. Sí, se desarrolla en una zona de Italia muy politizada, Emilia-Romana. Sí. Y bueno, cuenta la historia es de revoluciones entre campesinos y la opresión de los terratenientes. Sí, porque esta es una historia también de amistad entre dos personajes que son Olmo Dalcó y Alfredo Berlinghieri, que son dos niños que nacen el mismo día, pero uno es el hijo del patrón y el otro el hijo de un trabajador. Claro. Y sin embargo surge una amistad que durará toda la vida. Toda la vida. Pero claro, las diferencias de clase, las tensiones políticas, entonces cada uno derivan por un lado, pero siguen fomentando su amistad de alguna manera. Entonces la película, la terminación de la película es soberbia porque es como el fin de una era y la amistad que sigue entre ellos también como que termina, como que la vejez acaba con su amistad. Sí, hay algunas secuencias emblemáticas, como cuando Burt Lancaster ha estado en el establo con los animales y toma conciencia de su deterioro como persona, su deterioro físico extremo, y es consciente de ello cuando comprueba que ante ningún estímulo logra tener una erección. Sí. Es algo Eso tremendo, es ¿no? una imagen, además, muchos lo han criticado por su crudeza, su realismo, Bueno, pero es que era necesario, yo creo que es necesario. Y la actuación de Donald Sutherland haciendo de camisa negra, Bueno. de ese fascista, es tremendo. Eso es impresionante, terminas odiando al personaje. Sí, es un capataz brutal, sin escrúpulos, y es un líder fascista que exactamente terminas odiándole. Luego acaba ya cuando la Segunda Guerra Mundial y los campesinos pues toman revancha de los amos y empieza una nueva era, efectivamente. Es una película que recomendamos, es larga, pero es muy interesante, muy interesante. Yo destacaría también la fotografía de Vittorio Storaro, y la con música, una luz especial, claro, y Ennio Morricone, de con la banda Morricone, sonora. Sí. Extraordinaria película, sin duda. Sin duda. Bueno, pues estas han sido las 5 películas
o peliculones, diría yo, que Estela Camazón, aun no siendo cinéfila, como dice ella, ha recomendado. Y no sé si sería como el médico que dijese, no, a mí no me gusta la medicina, pero tiene un ojo clínico extraordinario a la hora de diagnosticar, ¿no? Pues tú diagnosticas muy bien las Gracias, películas. Paco. También te había encargado un libro. Sí. Y este libro es El cerebro idiota. Sí. Pues este libro es muy recomendable, pues para conocernos un poquito más y conocer por qué hacemos las cosas como las hacemos. Este libro, pues, hace que comprendamos por qué nos movemos de las maneras en que lo hacemos, cómo sentimos, cómo lo hacemos. Entonces, es que el cerebro y la persona son lo mismo. El cerebro no es un órgano más. El cerebro somos nosotros. De todas formas, el cerebro, aunque tiene muchas idioteces, ya si alguien quiere leer el libro puede comprobarlo, tampoco lo ha hecho demasiado mal, porque hemos llegado al siglo XXI. Yo a partir de ahora ya tengo mis dudas, porque creo que el cerebro se está idiotizando en exceso. Y es un libro también que recomiendo. Bueno, no sé yo si el común de los mortales utilizamos cada vez menos la capacidad cerebral porque nos lo dan todo masticado y hecho. Efectivamente, todo está hecho. Todo está hecho. Pero a través del libro pues vas viendo cómo funciona tu cerebro, por qué tienes los despistes que tienes, por qué recuerdas lo que recuerdas, por qué hay cosas que se te han perdido y te das más cuenta de tu propia identidad. Como es tu cerebro, eres tú en definitiva. Seguramente el cerebro siga siendo el gran desconocido y conozcamos una mínima parte de su potencial y sobre qué es realmente o qué representa, ¿no? Claro que sí. Tú como lectora, Estela, ¿qué lees fundamentalmente? Bueno, leo un poco de todo, ¿eh? Leo poesía, novela, ensayo y algo de ciencia, que Manuel es muy dado a leer libros de ciencia, le encantan. Yo no tanto, pero algunos, como este, pues atrevo con ellos. Bueno, no hemos dicho que cuando habla de Manuel, o antes hemos hablado del poeta, es Manuel Peláez, que estuvo también en este programa, porque claro, hay personas que nos ven, que no saben de vuestra unión sentimental, sí, de toda la vida. De toda la vida, sí. Toda la vida. ¿También escribes? Sí, también escribo. Bueno, eso ya no sé, a lo mejor fue por verle a él, porque nunca me lo he planteado, el escribir. Pero en un momento determinado me puse a escribir y, bueno, algo. Has publicado varios artículos en la revista La Garbía. Sí. Una revista que va cada vez creciendo, digamos, que no es una revista para mayorías, es más bien para minorías. Y ojalá continúe. Sí, porque además, pues bueno, ha alcanzado un nivel, yo diría que muy bueno. Es una revista de pensamiento, pero es también de literatura, lo es de arte, en fin, es muy amplia, abarca muchos aspectos del mundo de la cultura. Sí, pues en ella también escribo pues cosas como, ¿qué hago? Como te he dicho antes en el arte plástico, cosas que me interesan. Esta vez ha sido sobre los muros y la xenofobia. Pues menudo asunto. Que es un asunto... Menudo asunto. Menudo asunto, sí, yo no sé dónde vamos a llegar. Cuando pensábamos que tras la caída del muro de Berlín ya no iba a haber más muros. Pues fíjate, ahora las barreras muros, y no solamente físicos, sino muros mentales. Sí, esos son los peores de derribar. Estela Camazón, sí. Te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias, Paco, que encantada. hayas hecho este esfuerzo de hablarnos de cine y un poquito también de literatura. Gracias a ti. El arte en tu vida ha llegado a su fin por el día de hoy. Espero que os haya gustado, que tengáis la intención de ver por lo menos alguna de las películas que aquí hemos recomendado. Hasta la próxima, buenas noches.